a esta hora de la mañana. Le decimos buenos días también a la doctora Cintia Viteri desde la cabina de Radio Morena. Así es, amable audiencia de Radio Morena, tenemos esta mañana invitada a la precandidata por el Partido Social Cristiano, candidata a la presidencia de la República, Cintia Viteri. Saludamos a las radios hermanas que también se hacen eco de esta entrevista: Radio Tropicana, Radio Sucre, Radio Centro, CRE Satelital. Doctora Cintia Viteri, semana decisiva para la unidad. Quiero comenzar así, pero no lo quiero desarrollar eso, porque lo iremos desarrollando más adelante. Pero es una semana decisiva sin duda. Y he visto en sus recorridos que el fin de semana estuvo en Esmeraldas, una provincia con muchos problemas. ¿Cómo fue el recibimiento allí, Cintia? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, Roberto, Daniel y las radios amigas que se unieron a esta entrevista. En efecto, viajamos este fin de semana a Esmeraldas. Estuvimos con una gran mujer, Roberta Zambrano. Organizó una caravana maravillosa y que culminó en un meeting donde lo principal fue escuchar a la gente, que inclusive respondía a las preguntas que desde la tarima hacíamos Roberta y yo. Lo que vive Esmeraldas después de una década, es decir, 10 años de un gobierno que ofreció cambiarles la vida, se convirtió en la mayor de las mentiras, para que después de 10 años todavía lo que quieren es agua potable y alcantarillado. Significa que jamás volvieron los ojos hacia Esmeraldas. La gente sigue teniendo la esperanza de tener en pleno 2016 algo tan básico como el agua desde sus llaves, tan básico como el alcantarillado, y aún así ahora pretenden volver a tocar las puertas y ofrecer lo que nunca hicieron antes. Los esmeraldeños están conscientes de lo que le ha pasado al país y sobre todo a sus familias. No solamente es eso, Daniel, la falta de empleo y la mala o poca atención a la salud agobian a las familias en Esmeraldas. Y usted la calificó, porque estuvimos leyendo la reseña, Esmeraldas es un símbolo de lo que sucede en el país. Es una ciudad o una provincia fronteriza como es El Oro, hablando de ciudades como es Huaquilla, como es Carchi, con sus problemas, y se hablaba de que habría un régimen especial para ellos. Eso es lo que surgió de las reuniones con sectores productivos que también tuvimos en Esmeraldas, varias reuniones con sectores productivos, transportistas, pescadores, agricultores, gente involucrada en el turismo y afectada por horarios que les puso este régimen, gente que no logró recuperarse, familias que no lograron recuperarse del terremoto, pero dicen que peor, las condiciones que vivían antes del terremoto ya eran dramáticas, ya eran duras, y que se encuentran cercados no solamente por la falta de empleo y este agobio permanente respecto de impuestos, que fue cerrando locales, que fue quitando posibilidades de crecimiento, que fue dejando sin oportunidades a los esmeraldeños para conseguir trabajo, sino que ante esto, Daniel, la gente, igual que en otras ciudades fronterizas, cruza los límites de su país para buscar lo que no encuentra en el suyo a precios más baratos. Y eso no es criticable, no, porque cada familia tiene que ver cómo sustenta a sus hijos, cómo les pone los productos de primera necesidad y lo que requieren a diario para poder tener el bienestar de su familia. Los capitales no solamente se van en grandes cantidades por inversionistas nacionales y extranjeros, dejando sin oportunidades de trabajo a la gente. Los capitales también se van por goteo. El dinero de bolsillo de los ecuatorianos cruza fronteras y enriquece naciones vecinas, pero por una condición muy especial. Aquí en el Ecuador las cosas están caras y no les alcanza su dinero para poder vivir. Ahora, y Diario Expreso el día de hoy, en la página 6, habla precisamente de que tal parecería de que ciudades como Ipiales, como Tumbes, están viviendo una bonanza precisamente con el dinero de los ecuatorianos, porque aquí este país se volvió caro. No solamente que pasan para comprar productos de primera necesidad, sino también
televisores, por ejemplo, porque aquí los encuentran a un precio inalcanzable, electrodomésticos, y uno de el presidente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Ipiales, aseguró que cada fin de semana en esa región, en ese sector, dejan alrededor de $3 millones los ecuatorianos. $3 millones que se escapan a economías extranjeras, que las hacen crecer, pero por la misma razón que hablamos hace un momento. La familia ecuatoriana no encuentra posibilidades en Ecuador de encontrar productos más baratos para brindarle a sus hijos, a los que mantiene. ¿Es un justamente 40% dicen de los ingresos? Las cifras varían. Un fin de semana dejaron 3 millones, otro fin de semana dejaron 1,5 millones, y depende de dónde, cuáles sean las fronteras que crucen. Así es. 3 millones dijeron que en 3 días habían dejado $3 millones, y lo dijo la persona entendida en la materia, es decir, el representante de la Cámara de Comercios de Ipiales. Y esta situación no es sino el reflejo de las medidas económicas que fueron acorralando a la empresa privada, al pequeño y grande comerciante o al mediano comerciante, a tal punto que no solamente los llenó de impuestos, sino también de una serie de reglamentos que imposibilitaron crecer y volverse competitivos. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Los negocios cierran o dejan de vender, y cuando acontece algo así, los primeros perjudicados son los trabajadores, empiezan a despedir gente, y en otros casos a no contratar a nadie. Ese es el tema, Daniel, ¿Cuál Roberto, es la solución que debe ahí, cambiar. doctora? Nosotros hemos propuesto, a diferencia de dos candidatos más, el del gobierno y otro candidato, que por un lado el del gobierno propone continuar con los impuestos, lo que ha llevado a la pobreza y al desempleo de la gente. Otro candidato propone, para incrementar, volver competitivas a las empresas, propone 2 regímenes laborales, el uno para los empleados que están ahora y otro para los empleados más baratos, con lo cual dejaría sin empleo a muchísimas personas que mantienen el empleo actual. ¿Por qué? Porque un empresario, ¿a quién va a preferir contratar? ¿A su empleado que lo tiene caro o un empleado que le brinda una ley nueva, más barato? Entonces esa también es una propuesta que afecta a los intereses de la gente. Nosotros proponemos bajar los impuestos, bajar el costo de la energía eléctrica a las empresas, volverlas más competitivas, para que a la vez puedan contratar a más personas, subir los salarios para que tengan dinero en el bolsillo, para que puedan comprar a esas empresas. Y este círculo de compra-venta, de aumento del consumo, hace que el Estado recaude más y los devuelva en obras y servicios a la gente. Aprovecho en este apego a las normas, el respeto elemental a las normas vigentes, una especie de rendición de cuentas que lo exige y lo permite la Constitución de la República. Doctora Cintia Viteri, ya que ha hablado usted de este tema, los precandidatos se encontraron, como lo podrían graficar las páginas de los diarios, el recoger de las impresiones y expresiones de ustedes, la televisión misma, en esto del tema de impuestos. Usted, ¿cuál sería la fórmula más entendible para los oyentes, en este caso de radio? Porque habría que desglosar una serie de cosas que están plasmadas en la ley. ¿Cómo hacerlo? Mira, cuando yo veo las reuniones de políticos allá en oficinas cerradas y todos internados, ellos no logran entender lo que viven las familias ecuatorianas en todas las provincias del país. Nosotros recorremos día a día esta nación, nos invitan a entrar, nos sentamos, conversamos, y sus temas están tan distantes de los que tratan otros en sus mesas de trabajo. Los que creen que los ecuatorianos son solo números o cifras, y no se dan cuenta que detrás de esos números o cifras hay mujeres sin empleo, madres solteras que no tienen cómo alimentar a sus hijos, hombres que han tenido la tragedia de perder su empleo y de no poder mantener a sus familias, hogares que se destruyen, jóvenes que en medio de toda esta situación son atraídos a un microtráfico que, por reglas y normas ejercidas e implementadas por este gobierno, abrió la posibilidad de que los chicos se pierdan en un sinnúmero de drogas que ahora los arrebata de sus hogares. Esa es la realidad que viven los hogares ecuatorianos. Sí, yo te podría hablar aquí de eliminar el impuesto a la salida de capitales, eliminar el anticipo de impuesto a la renta, eliminar las salvaguardias, pero eso se resume ¿en qué? Se resume en que las empresas tienen que tener menos cargas, menos costos de producción, incluyendo bajo costo
costo de la energía eléctrica para que puedan crecer. Una empresa cuando crece, ¿qué necesita? Empleados. Entonces abre sus puertas para contratar a hombres, mujeres, jóvenes, que en este momento no solamente no tienen la oportunidad de estudiar la carrera que quieren, por ejemplo, sino también que les exigen experiencia para poder entrar al mercado laboral. Es decir, los dejan afuera. Pero si las empresas crecen y contratan más gente, si los salarios mejoran y la gente puede comprar a estas empresas, entonces la recaudación del Estado también será mejor y los devolverá en obras y servicios que también generan empleo. No es una fórmula mágica, Roberto, es una fórmula que funciona, porque ha funcionado ya en los gobiernos seccionales de los cuales hemos sido parte. La vida de las familias ecuatorianas sometidas a humillaciones inclusive y abandono, hasta en el aspecto más primordial como es la salud, Roberto, es algo que está incendiando las bases de esta sociedad. Que una madre se acerque a un hospital público para pedir una cita con un especialista y se la den después de 3 o 6 meses es cruel. Que una anciana se acerque con diabetes a un hospital público y lo que le den sea solamente paracetamol es cruel. Eso no es lo que merecen los ecuatorianos. Los ecuatorianos merecen ser atendidos porque producen dinero, trabajan todos los días, alimentan al Estado y hay que quitarles alimentación que se va por otras vías como los lujos del poder y no atienden a lo primordial que son las familias del Ecuador. Hay un puntito que me gustaría traerle a colación. Dice el pueblo llano cuando ve sus planillas. Usted habla de esa tecnocracia, como me dijo un señor, que le mandan un diseño en donde casi no entienden, pero lo que sí se ve es que esta de aquí, que es la parte última, que antes era de 14, ahora aparece con 28. Y estamos hablando del tiempo de las eléctricas. O sea, es lo que el pueblo llano reflexiona. Es lo que entiende la gente, esos son sus problemas, esa es la realidad que viven día a día las familias ecuatorianas. Todo sube y ellos o no consiguen trabajo, o son despedidos, o no les alcanza su sueldo para mantener a sus familias. Esa es una ecuación simple, lo que deja 10 años de un gobierno que se pensó iba a mejorar sobre todo las condiciones de la gente más pobre de este país. Eso debe mejorar, Daniel, y nuestra propuesta para el Ecuador del 2017 es cerrar esta historia y empezar a escribir una nueva, una de progreso y de bienestar. Y antes del 2017 hay situaciones como las que va a ocurrir esta semana en la Asamblea. Resulta ser que la Asamblea Nacional va a condecorar a una expresidenta, por cierto, pero una expresidenta que está siendo implicada ya en una serie de procesos. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinión le merece eso, doctora? Que entre todos los países que implementaron un modelo de fracaso, de hambre y de miseria en su nación, y sobre todo que empezaron a descubrirse por dónde eran las fugas del dinero que le hacía falta a la gente más pobre, sobre todo de las sociedades, se empiezan a unir para protegerse. En vez de condecorar a una mandataria cuestionada en su nación a través de la función judicial, ¿por qué no buscan aquí entre las mujeres de nuestro pueblo que todos los días logran igual mantener a su familia, proteger a sus hijos con tan poco dinero en el bolsillo? Eso es digno de condecoración, no de protegerse entre personas que ejercieron un modelo fracasado y que llevaron al hambre y a la miseria a países como Venezuela y en este momento también de quien estamos hablando como Argentina. ¿Qué aval puede tener una condecoración de eso? Y peor la condecoración que la condecoración que le van a dar a la expresidenta de Argentina es llamada Manuela Sáenz. Manuelita Sáenz es una heroína quiteña nuestra, una heroína que peleó por las libertades y que terminó su vida pobre, expulsada del país y que murió en una pobreza absoluta, hasta donde he leído en la historia, enterrada en una fosa común. Esa es la diferencia de quien lucha por su nación y de los que salen del socialismo del siglo XXI con un nivel de vida que no conocían ni tenían antes de entrar a dirigir sus países. Agradecemos a las radios que han retransmitido esta intervención de la doctora Cintia Viteri, Radio Atalaya, CRE Satelital, Radio Cristal, Tropicana y Radio Sucre, 7:45. Doctora, la parte final. Esta semana es una semana de decisiones, semana de nominaciones. La unidad
junto a otras organizaciones, porque también definen otros partidos también sus candidatos. La unidad se reúne esta semana en Guayaquil. ¿Cuáles son las expectativas, doctora? Es este jueves 29 a las 3 de la tarde en el Coliseo Cerrado. Los miembros que han conformado todas estas conversaciones que ya tienen desde el año pasado respecto de unir a distintas personas con distintas ideologías, partidos políticos y regiones en pro de sacar adelante al país, teniendo sobre la mesa objetivos fundamentales como es la generación de empleo, de trabajo, el respeto a las libertades para que los jóvenes puedan elegir su carrera, devolver a las personas la independencia de sus instituciones como es la justicia, va a llegar a definiciones este 29. ¿Cómo? Va a elegir entre las dos opciones que están en la mesa, el señor Paul Carrasco y quien habla Cynthia Viteri, cuál de los dos van a representar a la unidad en el próximo proceso electoral como candidato o candidata a la presidencia de la República. Ese capítulo se cierra ese día y se abre uno nuevo. Quien quede electo podrá elegir a su compañero de fórmula, de dentro o de afuera de la unidad. Y creo, Daniel, que este es un ejercicio, uno de los ejercicios más democráticos que se han visto en esta nación. Elecciones entre distintos grupos y tendencias políticas para nominar a una sola persona para que enfrente este nuevo reto electoral, que más que electoral es un reto por reconstruir esta nación. Es una fecha, la de hoy, cívica, doctora Cynthia Viteri, para quienes nos formaron de esta manera. El 26 de septiembre es el símbolo patrio el que se levanta, es el símbolo patrio el que vuelve a nutrir a todas las familias ecuatorianas y en particular a la niñez, a los niños, a los jóvenes que viven este tipo de actos. Si usted me escuchaba citar algo sobre la pregunta que le hizo el compañero Daniel Solórzano, hablar de Manuela Sáenz es hablar de la libertadora, del libertador, como se decía en los tiempos que a nosotros al menos nuestros maestros nos hablaban de estas reseñas. Y la pregunta del por qué se le entrega debe ser explicado. Usted cumple su labor como asambleísta. Si bien es cierto, le van a decir mucho, como ya dijeron, eso es una situación potestad de quien preside, que se le solicita. Alguien tuvo que haberla solicitado. Pero digámosle a las presentes generaciones y a los niños y niñas y a los jóvenes el por qué se le entrega y qué es lo que significa otorgar una de esta naturaleza, una condecoración, un reconocimiento de orden legislativo. Bueno, aun cuando yo estoy con licencia sin sueldo, Roberto, porque estoy recorriendo el país y no quiero que mis recorridos le cuesten al Estado, el concepto respecto de lo que sucede en la Asamblea Nacional, donde condecoran a una expresidenta de un país vecino como Argentina, a nombre de todos los ecuatorianos, no es sino el símbolo del camino que ha escogido el Ecuador para seguir, el camino que llevó a la crisis humanitaria a Venezuela y que dejó hundido en temas de derechos económicos, si cabe el término, de falta de oportunidades a Argentina, con escándalos que sobrepasaron las fronteras de su país respecto de desvíos de dineros públicos. Si esto, que aún está en proceso judicial, debo señalar, amerita una condecoración antes de que la justicia dé su resolución, entonces lo único que me queda por entender es que se están protegiendo entre sí. Las personas que han llevado a sus países a un camino de miseria y de desesperación, los pocos que quedan se protegen entre sí a través de condecoraciones que deberían ser dadas al pueblo que ellos gobernaron, porque resistieron todo ese tiempo y sobrevivieron a gobiernos como ese. Hay tantas Manuelitas Sáenz ahora en los hogares, de pronto buscando, peleando para darle algo a los chicos que hoy día van a ese acto que le decía. La cobijada de la bandera, el salud, juro por ti, sagrada bandera. Sí. Por eso mi pregunta, doctora Cynthia Viteri. El símbolo patrio, Roberto, es exactamente igual que el símbolo que para los hijos representan las madres con los brazos abiertos. Es protección. Tu patria te protege, tu madre te protege. Y no hay mayor fortaleza en las sociedades que la fuerza que pueden tener las mujeres, las madres, para proteger a sus críos. ¿Te puedo preguntar sobre la situación de estos días? El compañero Solórzano le ha dicho también, le ha hecho varias preguntas sobre eso, pero insisto, el 1 de octubre está por venir. Ustedes tienen en estos días que desarrollar que dentro de la unidad
que establece la convergencia democrática que ustedes están proponiendo para el país. Como te decía, el 29 este primer capítulo se cierra y se cierra con la elección del candidato o candidata a la presidencia de la República. Luego vendrán las designaciones tanto del binomio como de los candidatos provinciales y nacionales que terciarán por una nueva Asamblea Nacional necesaria para derogar leyes que tanto han afectado a sectores, sobre todo los sectores más débiles de la población, como a los maestros y su fondo de cesantía, como a los trabajadores y sus utilidades, como a los jubilados y el aporte que daba el Estado a sus pensiones, como a los enfermos catastróficos, cuya deuda el Estado no reconoce y no quiere pagar. Por eso necesitamos una nueva asamblea, por eso necesitamos cerrar ese capítulo de la historia y abrir uno nuevo, por eso necesitamos ir juntos a esta nueva elección para construir a través de nuestro voto el Ecuador del 2017, un Ecuador que empieza nuevamente, como siempre, con la valentía que lo caracteriza, a ponerse de pie y a escribir una historia distinta a la vivida estos 10 años, una historia de éxito, una historia de bienestar, una historia de progreso y desarrollo. Doctora, hablábamos de Esmeraldas como símbolo de lo que sucede en el país con la falta de empleo, con la falta de obras fundamentales. ¿Qué opinión le merece lo que parecería también convertirse en un símbolo? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ahora resulta que de tener una bonanza, de prestarle dinero al Estado, ahora resulta que viaja a Europa a conseguir recursos. Eso debería encender las alertas, sobre todo de los que aportamos permanentemente a la seguridad social. No solamente se tratan de los jubilados, que sí son los sectores más débiles de los que dependen de la seguridad social, es de todos los ecuatorianos que ponen su aporte para que el Seguro Social les brinde prestaciones, entre ellas la salud, que se la brinda tarde, mal o nunca, y con medicamentos no solamente de una misma vía para cualquier enfermedad como es el paracetamol, sino también de cápsulas que se han comprobado vienen vacías. ¿Qué está pasando ahora? Cuando la mayor de las instituciones, la que le ha prestado al Estado miles de millones de dólares, ahora busca dinero afuera, es algo que nos debe alertar, es una campana, una luz roja. ¿Y por qué? Porque a la par, Daniel, estamos leyendo en los medios la ley que está a punto de aprobar la Asamblea, donde ahora castigan a la persona que ha contratado un seguro privado porque sabe de las deficiencias del sistema de salud público a través del Seguro Social. Y ahora, ¿qué es lo que están proponiendo para que los afiliados conozcan? Que el que tiene un seguro privado para poder atender dolencias que ameritan emergencia en la atención médica, ahora si van al Seguro Social, el Seguro Social les va a cobrar a sus aseguradoras privadas el costo que ellos representaron en ese centro de salud. Pero ¿cómo es posible esto, Daniel? A los afiliados les descuentan por el Seguro Social, es su derecho ser atendidos ahí. ¿Cómo es que el Seguro Social a la par le cobra a las aseguradoras que pueden lograr, o al Seguro Social que puede lograr contratar una persona? Le cobra la atención a la salud que por obligación y porque aporta le debe dar el Estado. Esto no es sino el símbolo de lo que vinimos advirtiendo hace tiempo. Están dejando en soletas a la seguridad social y con ello están terminando con la esperanza, con la salud y con la atención de jubilados, de hombres y mujeres afiliadas, de los que incorporaron, que son los hijos de los afiliados. Esos préstamos se explica el tema con la situación de medicina por menos decirlo dudosos. Reembolsará al Estado según la obligatoriedad. Es parte. ¿Qué es eso, Roberto? No hay plata. ¿Qué es ir a buscar dinero afuera por parte del Seguro Social? Que no hay plata. ¿Qué es darles paracetamol para cualquier enfermedad que tengan los afiliados? Es falta de plata, o es crueldad, o es corrupción, o es engaño. Las declaraciones oficiales son que son convenientes estos endeudamientos. Bueno, para un gobierno en donde su presidente dice que si pierdes el trabajo te endeudes con la tarjeta de crédito, ya te puedes imaginar cuál es la línea de manejo económico que ha seguido no solamente el gobierno, sino instituciones como la de la seguridad social. Yo voy a los sectores populares, es mi tarea, es mi trabajo, tengo que ir a buscar testimonios, a veces los encuentro sin buscarlos. La semana anterior me encontré con un artesano de tantos años,
y me explicaba su situación. Perdió sus vistas, ha quedado totalmente inactivo, pero las glosas siguen, los intereses siguen sobre lo que es la deuda al Seguro Social. ¿Cómo es esto? Es el resultado de un mal manejo del Seguro Social. La ley no prevé ninguna... Que lo vieron como una caja chica, pero no chica, inmensa, para financiar los gastos que en muchos casos fueron despilfarros por parte del gobierno nacional. Eso es lo que han hecho no solamente con el Seguro Social, sino también con los impuestos que pagan los ecuatorianos. Lo han hecho con el petróleo que es de los ecuatorianos. Lo han hecho con la riqueza del país. La riqueza del país se ha fugado a través de asesorías, de consultorías, de propaganda, de lujos, de maquillaje del poder, y lo que ha quedado lo han dejado para sostener grupos que dependen directamente del Estado, como es la educación, la salud, la policía, las Fuerzas Armadas. En esta situación como la que le cuento, siguen sumando sin interés. Siguen alzando los brazos. ¿Sabe cómo qué? Como cuando te dicen arriba las manos que es un asalto. Así siguen haciendo los ciudadanos, alzando los brazos cada vez que el Estado los mira como fuentes de ingreso, a través de impuestos o a través de tomar sus dineros que le pertenecen en el Seguro Social. Otro proyecto que se analiza esta semana en la Asamblea, aunque usted me dice que está con licencia, es el tema de los incentivos tributarios, que establece beneficios, dice el principio de los que proponen este proyecto. Terminan ahorcando a la empresa privada con normas tributarias, con reglamentos que los vuelve poco competitivos, que han dejado en el desempleo al 60% de los ecuatorianos en condiciones de trabajar, y meses antes de irse quieren borrar algo para ver si de esa manera logran revertir la situación. No es así. 10 años que no va a olvidar la gente, 10 años que se pueden cambiar con un nuevo modelo, un modelo de desarrollo, de progreso, de bienestar, que será el que pongamos en práctica el 2017. Doctora Cintia Viteri, 7:58 minutos. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Gracias, Daniel, gracias, Roberto. El mensaje final para los ecuatorianos es que cada uno, desde sus casas, desde sus trabajos, desde el sitio donde se encuentren, sepan que son los hacedores de su destino, que su voto no es sencillamente el cumplir para que te den un papelito a cambio, que con tu voto estás decidiendo a dónde van el destino de tus hijos, el destino de tu nación, y cada uno aquí forma parte de un gran ejército, un ejército que unidos, con un solo objetivo, con un solo propósito, el de sacar adelante este país, puede lograr grandes resultados. Firme en su precandidatura. Como lo está también el otro candidato con su nombre en la mesa. Son las 7 en esta mañana, 59 minutos. Hemos escuchado a la doctora Cintia Viteri. Éxito en la jornada. Buenos días. Gracias a ustedes.